Sí. ¿Cómo se llama la película? Segundo golpe de Estado judicial. Vea, lo que estamos viendo hoy, yo no he opinado en este programa hoy, pero me parece muy interesante el timing, el momento que viene esto, porque hay una presunción de inocencia, hay una acusación o viene un proceso por la fiscalía. El PLN tiene su actividad ayer, porque no salió esta nota el viernes pasado. Hay 3 medios bien coordinados junto a la fiscalía y todo se aborota hoy. No, ¿cuál es su lectura de la situación con el presidente? Usted anda en estos charcos desde hace 45 años. Dicho por usted. El 10 de octubre del 2024, uno de los pasquines de Llorente, el financiero, publica una lista de varias decenas de casos contra el presidente, por supuesto, parte del proceso de filtración de datos que sale desde la Corte. Ese mismo 10 de diciembre a mediodía se arma un escándalo, detienen a un periodista de Central de Radio porque le tomó una foto a la espalda de la jefa de prensa del Ministerio Público, y ese mismo día, 10 de diciembre, se dictan las medidas cautelares contra la entonces presidenta de la Caja de Seguro Social. Ahí yo ligué con la publicación del periódico La República el día que fue el debate entre Figueres y el presidente Chávez en la segunda ronda, donde Figueres le dice: usted saldrá esposado de casa presidencial. Ahí empieza a desarrollarse el plan Isla Plata, que hemos estado señalando desde hace 6 meses, que tiende a que por cualquiera de los asuntos que hay, no sé ahora cuántos son, 100 contra el presidente, se le levante la inmunidad, sea suspendido como presidente y se dé el segundo golpe de Estado judicial. El primero fue en el momento en que la Sala Constitucional en el 2003 reforma la Constitución para que Óscar Arias vuelva a ser presidente. Aquello nadie lo percibió, pero sí lo tengo yo muy claro en mi memoria jurídica. Lo que sigue está planeado desde hace tiempo y muy probablemente antes del 2 de mayo el golpe de Estado judicial esté cuajado. ¿Usted anticipaba que algo iban a intentar hacer? Sí, señor, sí. No lo anticipaba. Estoy hoy más seguro que nunca. Es más, esto es una reedición de lo que ya aquel magistrado que lo hicieron después ciudadano italiano, que desfilaba, que metió a la cárcel a Miguel Ángel. ¿Cómo lo metió? Con un testigo de la corona. Ahí puso a Lobo a que asumiera todas las acciones criminales que desplegó con Alcatel a cambio de la cabeza de Miguel Ángel. Lo que sigue no es nuevo, son reediciones. Ahora no se llama Lobo, tiene otro nombre, pero también podrían usar, por ejemplo, como testigo de la corona a un exministro de Transportes. No sé, esto me lo imagino. Y abrir 2 o 3 casos contra el presidente. Aquí hay un plan que fue diseñado como en una de las aulas de la Academia West Point, donde estudió el señor Figueres. Esto es un plan de guerra de baja intensidad. Fue anunciado en marzo del 2022. Claramente, marzo del 2022, en el Colegio de Abogados. Vea qué paradójico. Ahí Figueres le dijo: usted va a salir esposado de casa presidencial. Y pueden escoger lo que quieran. Claro, hay un tema muy simpático del reloj que está súper sincronizado entre la Corte Profunda, los Arias y lo que están haciendo para el golpe de Estado judicial. Vea qué curioso.
ayer en una convención, no sé cómo se llamó eso, parecía un velorio en todos los lugares donde votaron. Aquello fue la catástrofe total. Inmediatamente el circo, el show, la parafernaria, y algo que me llama mucho la atención, la repetida lectura de labios para que el discurso que pronuncia el candidato electo ahora por el PLN se ligue a este escándalo. No nos extrañemos, costarricenses, todo esto estaba planeado desde marzo del 2022. Lo que está sucediendo es que tuvieron que apurarse. Ya no se van a esperar a que don Rodrigo renuncie o no como presidente para ser diputado. Hay 2 o 3 acciones, digamos que es tipo pinza. Por un lado, esta primera acusación que se ha tramitado de manera muy particular, sin ni siquiera pedir permiso a la Asamblea, ni mucho menos. El asunto ahorita lo podemos profundizar. Y otra que va en marcha también, por si esta no pega, que es el tema de la beligerancia política en el tribunal. Ahí también podrían suspender al presidente, y no solo eso, le podrían impedir que se postule durante 4 años. O sea, por algún lugar, las fuerzas de la institucionalidad controladas por el PLN están bajo una declaratoria de guerra de baja intensidad. No me cabe la menor duda. Entonces, qué va a pasar? Usted está con 45 años de experiencia, igual a un ingeniero viendo una obra de campo, de ductos de agua, puede anticipar dónde va a llegar el agua, dónde está el cuello de botella, qué trabajo tiene que hacer o no hacer. Él puede anticipar qué va a pasar basado en su experiencia. Usted tiene un doctorado en eso, en la situación actual de Costa Rica. ¿Qué va a pasar? Sí, me encanta su metáfora, pero pienso en otras profesiones. Yo pienso que aquí se trata de la entomología. Yo a lo largo de mi carrera profesional he conocido toda clase de bichos y aquí no me extraña cuán venenosos son. Desde arañas picacaballos que conocí en mi infancia, ranas venenosas como la Dendrobates pumilio, por ejemplo, culebrillas, avispillas que le pueden provocar un ataque de alergia a la democracia. Lo que viene, viene y va a ser muy rápido. Ellos están listos para asestar el gran golpe de Estado judicial institucional. Es más, vea una pregunta que hizo el candidato de Liberación a otro, me parece que fue el escogido a Hilbert, cuando le dijo, ¿y usted va a estar de acuerdo en que se levante la inmunidad en la Asamblea Legislativa al presidente? Acaba de pasar eso en uno de esos debates simpatiquísimos, que no se llaman debates, se llaman lectura de labios y responda siempre para sacarse un 100. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Muy sencillo. Al presidente no lo quieren dejar que dé su informe el 2 de mayo. Y esto lo estoy diciendo ahora y no lo he hablado con nadie. Se aceleraron. ¡Qué casualidad! La fracasada convención de ayer hoy levanta a los 144,000. Me parece que usted, señor Peiry, maneja muy bien una cifra bíblica de los 144,444, pero estos no son los ungidos, fueron los únicos que votaron, que votaron, si fueron tantos, en la elección de ayer. Esto es un plan que se llama Isla de Plata y está montado desde marzo del 2022. A don Rodrigo no lo van a dejar que termine su gobierno. Claro, si es que lo logran. Sí, eso es, ¿cuál es la estrategia? Entonces, por un televidente, hay alguien viendo, hay muchos al otro lado de esta pantalla, viendo también en nuestras redes, que están diciendo, ok, entonces
¿qué hará el presidente? Hay los que quieren decir el presidente es culpable, es un malcriado, es un pachuco, hay que ir por él. Hay otros que dicen, ¿qué es este vara? El MAE se para a la institucionalidad y el red de cuido, el status quo, el donde siempre tienen los dos lados. Y ellos, con apoyo total del presidente, están diciendo que es, ¿cómo hago? Le mete miedo, preocupación, molestia, frustración. ¿Cuál es la defensa? ¿Qué hacen? ¿Qué debería hacer el presidente a esta situación? ¿O debería recoger las maletas y presentarse en la reforma? No, yo no he hablado de esto con don Rodrigo. De hecho, pasan... Ahí perdí el audio. No, te escuchamos. Ahí lo tiene, te escuchamos Diego, perfecto. Escuchamos bien. Suelta. No, yo paso semanas de que no converso con el señor presidente. Él está en lo suyo, tiene muchísimas tareas y muchísimas preocupaciones, y yo paso con las mías, que son muchas, pero de nivel profesional. Claro que sé que el señor presidente ni va a hacer las maletas para irse, ni va a hacer las maletas para entregarse. Todo está sincronizado. Mire qué curioso. Ahora circula un video de un encuentro entre el testigo de la corona y el presidente. Pero ese pasó Obsérvelo hace con cuidado. muchísimo. Todo el mundo sabíamos de esta situación. Qué curiosidad que sale hoy. Pero vea qué curioso, y vea qué fue lo que se dijo y quiénes lo grabaron. Y por supuesto, aquí usted mencionó algo muy interesante, y es cómo opera la prensa canalla. ¿Quiénes son los tres que están llevando entrevistas al candidato de Liberación? ¿Quiénes son los tres que han estado calentando la hoguera? ¿Quiénes son los tres que cuando le abrieron una causa penal al presidente Solís por el hueco fiscal de miles de millones de colones todavía no lo han acusado? ¿Quiénes son los que con el caso de UPAV no han acusado al presidente Alvarado? Y otro montón de cosillas sueltas. Pero todo se vino acumulando. Si nosotros revisáramos la lista de los que han estado poniendo las denuncias, vamos a ver que los entrelazan. CRO, Canal 7 y el PLN, el Partido La Nación, el periódico La Nación. Totalmente así. Jugando con un posteo suyo hoy en la mañana del PLN, periódico Liberación, La Nación. Sí, son los mismos. Y bueno, y tiene otras excepciones, esas tres letras, PLN. Ellos están muy entrelazados. No olvidemos que Óscar Arias es el primer presidente de Liberación, ya cuando Liberación deja de ser lo que fue, que pone a Guido Fernández como ministro de Gobernación en el 86. Es más, ahí el viceministro de Guido Fernández de Gobernación es Álvaro Ramos Papá. Que Arias le corte el rabo por un gran pleito con Hernán Garrón y con Guido cuando se armó un escandalazo por una fiesta con viejas chingas en la casa de un señor Elizalde, donde estaba Calderón y Elizalde, y aquello fue un gran bochinche, porque los que destaparon esa olla en el 86-87 fueron Guido Fernández y Álvaro Ramos. Después se agarraron y al director de La Nación lo mandaron de embajador no sé dónde, Estados Unidos, otro lado. La segunda presidenta de Liberación que puso a un director de La Nación de embajador fue Laura Chinchilla con Eduardo Ulibarri, y puso de ministro de Seguridad al abogado de La Nación, José María Tijerino. Fue tan malo que lo mandó después de embajador a Uruguay. Malo por ineficiente. Pero todo este nexo, cuando ya Liberación Nacional se convirtió en la empresa político-electoral de los Arias y su grupo, pues por supuesto que vino también otro evento, cuando Óscar Arias montó el caso Chemis con La Nación en 1993, que después se hayan hecho amigos y ahora coincidan todos en la lectura de labios, eso es otro tema.
pero esto se viene armando y va a funcionar. El golpe de Estado judicial es de días y van a aprovechar la Semana Santa para que el país esté desmovilizado. Don Juan Diego, ¿cuál es la salida política y legal de toda esta situación? Porque, vamos a ver, por un lado, no podemos desconocer de que hay una petición de la Fiscalía y una acusación enviada a la Secretaría de la Corte Plena. La Corte Plena tendrá que discutir esta petición y enviarla a la Asamblea Legislativa, y le tocará a los diputados, por medio mínimo de 38 diputados, de aprobar o rechazar la petición de levantamiento de la inmunidad al presidente. Mientras tanto, el presidente no puede ser procesado. Pero usted cree, Jerry, que cree que la Fiscalía hubiera permitido salir a la luz si no tenía los 12 votos de la... Estoy de acuerdo, David. Yo lo que estoy es explicándole para que la gente tenga ese contexto en el plano político legal. Es que aquí no podemos ver solo como este tema como un tema legal. Al final de cuentas, también va a haber una decisión política en el Congreso de la República. Entonces, don Juan Diego, desde su punto de vista, ¿cuál va a ser una posible salida a toda esta situación? Don Jerry, déjeme parodiar una novela que leí hace años que me fascinó, Crónica de una muerte anunciada. Esto se llama Crónica de un golpe de Estado anunciado hace 3 años. Todo está súper calculado, todo. Eso ha sido un plan militar ideado por cerebros militares que hay en este país. No me cabe la menor duda. Por cualquier razón lo habría montado. El tema del BESIE y el testigo de la corona, vea qué curioso. Lo del BESIE ya había tenido un escándalo anterior con Rodrigo Arias en el último gobierno de Oscar y no pasó nada. Para mí, con la poca información que conozco en lo del BESIE, ahí no hay delito alguno. Eso es mentira. Como no hubo delito en el caso de Alcatel, ¿por qué buscan un testigo de la corona? Porque este testigo de la corona se va a echar la culpa. Entonces se echa la culpa y va a decir cualquier cosa contra el presidente. Exactamente como lo que pasó con Lobo y Miguel Ángel. De raro no sería nada extraño que quien también ideó bajar a Miguel Ángel esposado del avión, pues quieran hacer lo mismo, seguro sacarlo esposado de la casa de él o de casa presidencial. Pero esto no tiene marcha atrás, todo está montado. Tienen 4 votos en la sala tercera, si no tienen más, y tienen 13 votos en la Corte Suprema de Justicia mínimo. Eso va porque va. Y los 38 votos de la Asamblea, por el amor de Dios. O sea, aquí es cuestión de días. ¿Cuánto tarda para que la sala tercera lo pase a la Corte y la Corte a la Asamblea? ¿Y cuánto tardan en la Asamblea para levantar la inmunidad al presidente? Es más, la Asamblea lo podría de una vez suspender aplicando el inciso 10º del artículo 121 de la Carta Magna. No tiene ni siquiera que ir a la Corte de una vez. Pero déjeme hacerle una nota colateral. Dale. Yo creo que todavía falta. Este es el primer caso que van a presentar. En los próximos días probablemente venga un caso contra un ministro y contra un vicepresidente. Y probablemente también venga contra la vicepresidenta porque el plan es todavía más frío. Y aquí digamos que esto es imaginación. ¿Cuál es el plan? Quitar, porque la Asamblea puede, aplicando el artículo 10, artículo 121, inciso 10, puede de una vez suspender al presidente, a los vicepresidentes y a los ministros. Y ustedes saben cuál es el presidente para el próximo semestre.
el presidente de la Asamblea Legislativa. Al fin a Rodrigo Arias se le va a hacer el sueño de ser presidente de Costa Rica por 6 meses. Ese es el plan. Todo está montado. Repito, esto último es que yo me lo imagino, pero por ahí va la cosa. Ahora, la pregunta de don Jerry, ¿cuál es la solución jurídica? No la encuentro, porque esto es un problema de aritmética política, no jurídica. No hay ningún interés en analizar si realmente con los hechos que se le imputan al señor presidente podría existir alguna posibilidad de que llegue a ser condenado. No hay un análisis de los elementos del tipo penal de la concusión. Eso es otra discusión muy interesante, pero ahora no les interesa más a los que tienen en marcha este plan de golpe de Estado. No necesitan profundizar, necesitan cuestiones peligrosamente formales. Una acusación está en la sala tercera la pasa a la corte, se necesitan 3 votos mínimos en la sala tercera, 12 votos mínimos en la corte y 38 votos en asamblea. Ahí usted tiene 53 costarricenses, van a ser los encargados para que queden escritos en la historia como los 53 que dieron el golpe de Estado judicial. Y Costa Rica ahí pasará a otra etapa de su desarrollo no jurídico, sino político. Ahora, y ese es otro tema del que yo no opino porque no sé nada de política como para hacer cábalas de ese tipo. Ahora, Miguel Ángel Rodríguez, ya en el contexto de hoy, con un testigo de Corona, sabemos que lo llevaron entre las patas, destruyeron su imagen pública. Gracias a Dios tenemos medios alternativos, redes sociales, opinión pública para que la gente pueda entrar en el debate y educarse sin una coordinación conjunto a la Fiscalía y medios de comunicación. Pregunto, ¿el PLN hubiera ganado en el 2006 si no fuera por llevar entre las patas la unidad en la forma que lo hicieron? Y hoy en día sabemos que no daba para hacer el show que hicieron en recogerlo en el aeropuerto y llevarlo, el resultado con helicóptero arriba y guardarlo, y etcétera, etcétera. Ya vimos esta temporada una vez antes en una serie diferente. Pero no es que hicieron un golpe al bipartidismo puro y ganaron no sé si usted opina que esta ayudó a ganar o hubiera ganado en el 2006 igual el PLN. No. Es que estos planes no son casualidad. Estos planes no son casualidad. Si nosotros vemos cuál fue el fiscal general que llevó esos casos, que nos damos cuenta que en 1988 renunció como juez a la corte y se fue a litigar a la calle. Le fue muy mal y volvió de letrado a la sala tercera. Como letrado en la sala tercera a principios de siglo, lo imponen como fiscal general y tiene un mandato muy interesante, que es despedazar al Partido Unidad y encarcela a 2 expresidentes que finalizaron. Y Rodríguez. Es más, la prensa canalla ahí juega un papel muy interesante. Vea qué curioso. Era tal la excitación que existía en Canal 7 que una de sus periodistas, cuando detuvieron a Calderón, cayó sentada y mostró todo. Canal 7. Ahí vemos también cómo La Nación declara al fiscal general de ese momento el personaje del año. Las filtraciones de información que hacía ese fiscal general a La Nación y a Teletica eran pavorosas. Las declaraciones, las indagatorias, todo el espectáculo
Recuérdese cómo este fiscal general mandó a hacer banderas como la de los emperadores romanos, cómo desfiló por la Avenida Central, cómo desayunaba en la casa de Otón Solís, que tenía otro plan allá abajo paralelo. Todo está conectadísimo. Por supuesto que esto es una reedición. Lo que no están moviendo don David, don Jerry y don Guillermo es que no hay en este momento el nivel de oscuridad, de manipulación y de inconsciencia civil que hacía en aquel momento. Aquí no es un asunto político-jurídico, aquí es un asunto social, un asunto nacional. ¿Qué va a decir la sociedad civil costarricense? Porque quienes están reclamando la institucionalidad, vamos al caso del señor Figueres, no lo tocaron. Se fue 10 años para Suiza y volvió y no pasó nada. Hay nexos. Liberación Nacional controla la Corte Suprema de Justicia más que nunca desde que empezó este siglo. Y hoy más que nunca. Y conocemos las caras y conocemos de lo que son capaces. Tengo aquí el video, usted lo mencionó. Lo escuchamos rápidamente juntos para poner contexto al televidente y todos nuestros amigos compartiendo esta transmisión con nosotros. José María Figueres, segunda ronda, ganó Figueres en primer lugar con 38% y con 28%, y Rodrigo Chávez gana en segundo lugar. Eso es el debate y eso es algo que dijo José María antes de comenzar. Estaba en el debate todavía. José María tiene una visión al futuro a Rodrigo Chávez si ganara. Vemos lo siguiente. Y si ustedes, costarricenses, votan por este señor, lo van a ver salir de la casa presidencial con esposas en las manos para ir a pagar la condena de la cárcel. Está bien ahí. Eso lo robamos de alguna transmisión que usted hizo. Porque él dijo, cuando él dijo en este momento, ¿qué te pasó por la mente? Señor, ni bola de cristal. Él es un militar. Él sabe muy bien, son muy grandes los negocios. Mucho, mucho. Oiga, y viera cómo le encantan los negocios con las telefónicas. Ahora cambió de continente, pero donde le dicen teléfonos, él se pone muy contento. Sí, porque él dijo, si ustedes votan por él, saldría esposado. Puchica. Y para mí por eso estuvimos hablando con Aaron Macís del BCA ahorita, y me llama muchísima la atención. El PLN tiene noticia de hoy, iba a ser la convención del PLN, y ayer que vamos a hablar de la poca participación que tenían. De repente sale esta noticia en la mañana, toda la atención desvía y ya solo quiero decir algo. Donald Trump le dio las gracias al Poder Judicial de los Estados Unidos y los demócratas por usar el Poder Judicial en su contra. Él dice, por eso gané, porque trataron de usar las instituciones para llevar entre las patas un partido político. Y David, es evidente la orquestación que hay. O sea, los videos salen antes de que se anuncie por parte de la Fiscalía que hay una acusación contra el presidente. O sea, y salen así, plum, 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 plum. Y después viene la acusación en los tres contra el medios. presidente. O sea, es evidente que hay una orquestación. Está claro eso. Estos videos muy probablemente forman parte de ese legajo. Uno podría suponer eso, de este caso en específico, porque salen así de la nada. Salen como, ¿verdad? Como que alguien llegó, juntó una piedra y debajo de la piedra estaban los videos y van al aire. Entonces uno ya conoce esos temas, uno sabe cómo se mueve. No en vano han pasado más de 30 años haciendo periodismo y uno sabe cómo se mueven estas cosas. Y uno sabe cómo se negocian ese tipo de cosas. Así que... Y yo quiero decir, ser la primera que lo dice aquí. Si han hecho algo incorrecto, que la patria lo juzga. Por supuesto. Todos estamos igual. Estamos de acuerdo en eso. Pero el otro escenario puede ser que es una movida, como dice don Juan Diego,
planeado desde antes. Tenemos evidencia del mismo, de las declaraciones de José María Figueres, y con la popularidad del presidencia deberían sentir, y desde el punto de vista de la oposición, los Estados Unidos, hay señoras en la cárcel hoy porque ellos, para proteger la institucionalidad de los Estados Unidos de un tirante como Trump, inventaron votos y trataron de influir y los agarraron. Están 7 años en la cárcel. Y estoy seguro que esas señoras no son corruptas. Sinceramente trabajaron para proteger su país por una verdadera creencia que estaban haciéndolo bien para el pueblo. Y gente puede estar pensando así. Pero perdón, don Juan Diego, le doy la palabra. Lo que pasó en los Estados Unidos con el presidente Trump, con la justicia norteamericana, pues es esto como por 100. Aquí el tema es que todos los costarricenses vamos a tener muy claro que es un plan que echó a caminar desde hace 3 años y que está absolutamente planificado dentro y fuera del país. Aquí el asunto, a mí no me preocupa cómo se resuelva en la sala tercera, en la corte, en la asamblea. No. En realidad yo no estoy preocupado. Esto yo sabía que iba a suceder desde que oí el debate en marzo del 2022. No me cabe la menor duda. Sé de lo que son capaces, sé de lo que son capaces los Arias, que son capaces de recurrir a un canal narco de Honduras para publicar barbaridades en contra mía en el 2018. Sé de lo que son capaces los que están al mando de esta operación militar. Ve ayer en la convención, vea la cantidad de guardaespaldas a manos del general Papá, todos de caqui, cuidando al candidato. Esto es una operación de guerra de baja intensidad. ¿Hasta dónde están dispuestos a llevar al país a una situación inédita en este siglo? Que Dios nos libre, pero la cosa tampoco tiene una solución lineal y tan sencilla de 3 votos en la sala tercera, 12 votos en la corte plena y 38 votos en Cuestemoras. Porque esos 53 votos, saque usted el porcentaje, ¿a cuánto equivale a los 5.300.000 costarricenses? 53 en 5.300.000. Ahí es donde está el gran tema. La sociedad civil costarricense es la misma que cuando bajaron a Miguel Ángel y a Rafael Ángel, los encarcelaron después de una campaña de desprestigio gigantesca. Vea usted que estos 3 años han sido de desprestigio total contra el presidente. Y no olvidemos otra prensilla canalla nefasta que se nutre de miles de millones del FES en la UCR, que es el semanario Universidad. Vamos a hablar de esto un día de estos para que ustedes vean la millonada del FES que recibe ese pasquín, que es el pasquín del Frente Amplio y del PAC. Ahí también hay otra gran guerra de baja intensidad, porque en esta fila del golpe de Estado no hay que olvidar al Partido Unidad y al Frente Amplio, y ni qué decir a los otros partidillos. Ellos creen que con esto se acabó el chavismo, para decirlo de una manera, o el rodriguismo, y ya ahora Liberación va, como dice ahora la consigna, vamos a liberar a Costa Rica. Vea qué paradójico, vamos a liberar a Costa Rica de Liberación. Es absurdo. Don Juan Diego, para entender un poco la dinámica que se viene en la Corte Plena, una vez recibida esta, no sé, se pone en conocimiento, la Fiscalía pone en conocimiento el caso ante la Secretaría de la Corte Plena y cuál es a lo interno de la Corte Plena,
¿cómo llega a establecerse como una prioridad? ¿O es que ya una vez ingresado se transforma en prioridad para ser votado este asunto, ser de conocimiento de los magistrados? ¿Cuál es un poco esa dinámica, don Juan Diego, para poder entenderla? La ley se interpreta según lo quiera hacer su intérprete. El artículo 10 del Código Civil dice cómo interpretar la ley. Aquí no ha habido un antecedente. El único caso que yo recuerdo de un ministro que juzgaron, y lo juzgaron por un homicidio accidental porque se cayó una viga en el edificio de San José 2000, ahí por el Hotel Irazú, fue a Guillermo Constenla y lo juzgó la Sala Tercera. Pero en el momento en que la Asamblea suspenda al presidente, ¿quién juzga al presidente? Será necesario que le allanen la casa, que lo detengan, que le pongan prisión preventiva, que lo metan a la cárcel. No lo sé, porque los que tienen el abajo, la interpretación, son los que controlan los votos en la Sala Tercera, en la Corte Plena y en la Asamblea Legislativa. Para mí ellos lo quieren todo. Todo. Suspenderlo en asamblea, meterlo a la cárcel, imposibilitarlo 4 años para que sea candidato, todo. Es una especie de pena de muerte civil y política, por supuesto, muy orquestada con la prensa canalla y los otros partidos que van en la misma línea de quienes están comandando esta operación de guerra de baja intensidad. Don Juan Diego, ¿cuántos años tiene usted? Perdón, la pregunta. Estoy a punto de cumplir 70, vea, y bien peinado. Con toda la leche, como dicen. ¿Por qué no vuelve otra vez a la política y tirarse como candidato de presidente? Jamás. No lo harías. Aunque por ahí hay una canción muy linda que jamás digas jamás. No, ya mi cuarto de hora pasó y la presidencia de este país exige mucha energía, mucha energía, más con lo que vemos enfrente, más con los planes que hay, más con la furia, la ira y la desesperación de quienes quieren despedazar la democracia costarricense de golpe y porrazo en los próximos 15 días. Entonces no lo harías. No va a haber discurso del 2 de mayo, acuérdese de eso. Después me invita a un agua dulce. Memo. Sí, bueno, voy a aprovechar yo. Don Juan Diego, ¿qué tal? Estos señores se apoderaron del micrófono y no me dejaban hablar. Oiga el resentido que está. Ya que tengo la oportunidad. Don Juan Diego, vea, esto es histórico. Vemos un nivel orquestado sin duda, porque estaba viendo incluso las comparaciones en las que salió el video del presidente en un restaurante, que eso ocurrió hace varias semanas, tengo entendido. Y ahí lo tenemos, Memo. Yo creo que deberíamos de ponerlo mientras estamos conversando del tema, compañeros en producción. Sí, eso salió hace 5 horas en serie hoy en La Nación. Ponga el sin audio, el video 4, el sin audio. El sin audio para verlo, pero mi pregunta. ¿Usted cree que la fiscalía se preste para este show político, mediático, electoral? Siempre lo han hecho. Para o sea, las acusaciones son graves, y ya David lo dijo hace un momento. Si hay culpa, por supuesto, tiene que ser juzgado como tiene que ser. O sea, aquí no hay que defender a nadie, pero lo que se ve es una orquesta entre la prensa y lo que ocurre en el Poder Judicial, y eso sí es preocupante porque se está politizando la justicia. ¿Usted cree que eso está ocurriendo? Totalmente, estoy clarísimo. Eso viene funcionando. La Corte Profunda es totalmente controlada por el Partido Liberación Nacional. La historia de las resoluciones... ¿Y por qué? Perdón.
Porque el PLN ¿Por qué la controla? Sí, ¿cómo lo controlan? ¿Quién es un militante? A través de la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, absolutamente liberacionista, muy relacionada con Carlos Ricardo Benavides y su madrastra, y muy cercana a los Arias. O sea, no me cabe la menor duda. Ella es el otro nodo político que tienen los Arias dentro de la Corte. Al mismo tiempo, ella controla a la mitad de la Corte Plena. No me cabe la menor duda. Y ella es la presidenta de la Comisión de la Jurisdicción Penal, que controla toda la jurisdicción penal, o sea, todos los tribunales penales, que controla el Ministerio Público, que controla la defensa pública y que controla el OIJ, porque en este momento lo que va a suceder es que quienes tienen que detener al presidente son los policías del OIJ, que ya Liberación Nacional les dio un premio anticipado, como que es que se jubilen a los 55 años, para poner en contradicción a la fuerza pública con el presidente, porque ellos no se van a jubilar a esa edad. Son muchos las piecitas del rompecabezas de este mapa de guerra de baja intensidad. Ellos también le están apostando a quienes van a ir por el presidente. Por supuesto que no van a ir los magistrados, no van a ir los diputados, va a ir el OIJ, va a ir a esposarlo, va a ir a montarlo en una perrera. O si todavía no llegan a tanto, van a quitarle, lo van a suspender en asamblea y le van a decir que salga. Ahora, y le voy a cambiar, a Juan Diego, le voy a cambiar ahí la pregunta. Ahora sí, voy a quitarlo de abogado y lo voy a poner en politólogo. Ahora, cambiarle el switch ahí. Me van a acusar de ejercicio ilegal. Sí, si eso ocurre, ¿cuál sería el castigo o el favor que le hacen a la campaña del presidente? No como abogado. ¿Usted cree que eso lo fortalecería ante una eventual campaña electoral? ¿Usted cree que eso le va a hacer daño o más bien va a echar leña al fuego? Es que no le respondo por una razón. No conozco cuánto dinero tienen para la campaña que viene, que va a ser una campaña violentísima. Sí, va a ser sin duda carne por todos lados. Inclusive, pero me refiero a la campaña de estos días, a la campaña publicitaria y desinformativa que se viene. Es más, cuando yo era estudiante de Derecho, los policías, cuando agarraban a algún delincuente muy necio, lo ganseaban. ¿Qué es lo ganseaban? Le ponían una bolsilla de marihuana para meterlo al tabo. Después, a finales del siglo pasado, los policías judiciales, a quienes respeto, tengo aprecio y hasta he defendido muchas veces a nivel judicial, llaman cuadrarla. Es montar evidencia. Y ya en las redes hay quien dice, le van a abrir una cuenta a nombre del presidente en algún país para meterle un montón de dólares y decir que es un lavador, o a lo mejor cuando lo allanen van a encontrar alguna sustancia en su casa para decirle que anden esas. Yo, francamente, lo único que le puedo decir es que son capaces de cualquier cosa, de cómo va a reaccionar la sociedad civil, de qué va a decir el pueblo costarricense. No tengo cómo responderle. Pienso yo que somos mayoría los que estamos entendiendo cuál es el juego, pero no sé hasta dónde van a ser capaces ellos de hacer lo que ya tienen en marcha, que curiosamente se contradice con una frase que critiqué un día de estos al influencer de la Corte que repitió Patricia Solano. Vea qué paradójico. La justicia penal está en marcha, sí, en marcha contra el presidente de la República. Sí, claro. Pero ¿cómo cree que va a reaccionar el pueblo?
En su opinión personal, bueno, no tener... Mire, mi opinión personal se relaciona con el fracaso de la votación ayer en las escuelas del país. Hagámoslo al revés. La gente que no fue a votar, a pesar del despilfarro multimillonario, dicha sea de paso, nos irán a decir cuánto gastaron en la campaña del triunfador, quién puso la plata, de dónde salió. Pero ese es otro tema. Pero hagámoslo al revés. Si la gente que no fue a votar ayer, que está harta de todas estas cosas, es la gente que tiene la palabra cuando se ponga en marcha la justicia penal de Patricia Solano, la Corte Profunda y el Partido Liberación Nacional. ¿Qué va a decir nuestro pueblo? No lo sé. No lo sé y no me atrevo a hacer conjeturas porque a mí me parece que el asunto es sumamente delicado, muy, muy peligroso. Si se atreven a hacer esto, yo veo que aquí no hay marcha atrás. ¿En qué sentido? O Rodrigo Arias presidente en el próximo semestre, o el pueblo va a decir quién tiene que seguir siendo el presidente. Y normalmente, bueno, esto es un caso especial, pero yo que tengo de memoria, el Poder Judicial no hay forma que sea eficiente, o sea, ni aunque quieran hacerlo. ¿Usted cree que es posible que todo se alinee y las estrellas caminen y las cosas tal cual las está describiendo usted ocurran a pesar de su ineficiencia? No, y Memo, yo agregaría esto. Hace año y medio fue todo este tema de Bugarelli y no sé qué, no sé cuánto. Porque hasta ahora sacan a la luz el testigo de Corona. El video del presidente fue hace 2 semanas, hace un mes, en este restaurante. Sale a la luz, conocimiento a la gente hoy. Y la entrevista ¿cómo se llama de Canal 7? Alejandro Sánchez. Hoy fue entre Álvaro Sánchez entrevistó al fiscal en la calle preguntándole, sí, estamos acusando al presidente, estamos acusando a Jorge, estamos acusando, él le dio toda la entrevista. ¿Nos contestaron el correo, don Guillermo Rivera? Porque nosotros estuvimos... ese era mi punto. Le enviamos un correo a la Fiscalía para poder tener al fiscal general en este programa. Como siempre ocurre, pues... Lo que quiero es que aprovechemos. No contesta. Ponga el correo que nos contestaron y ahora busque la entrevista de Álvaro Sánchez con el fiscal general para que vean las dos cosas. El video 1, ¿cuál quiere primero? Memo, el video 1 del... No, el que busco es la entrevista del este muchacho, Álvaro Sánchez, ahí está. Al fiscal. Pero deberíamos de leer Guillermo, la respuesta. Guillermo, vamos a ver, bajen ese enlace y ese es el que vamos a poner al aire. En respuesta a su solicitud, me permito indicarle que por ahora el fiscal general no ofrecerá espacios para entrevistas en relación con la acusación presentada esta mañana en contra del presidente Chávez y el actual ministro Rodríguez. Hoy, mientras salía de la Corte Suprema de Justicia, tras una reunión con sus fiscales adjuntos y jefes de la Policía Judicial, el jerarca fue abordado por un grupo de periodistas que le consultaron sobre ese tema. Y de manera general, él se refirió. Por si es de su interés, le remito el enlace con declaraciones del fiscal general antes del mediodía. Por casualidad estaban afuera donde él salió. Sí. Tienen una bolita mágica que le dice, va a salir por esta puerta y lo atajan aquí para preguntarle. Exactamente. Adelante, don Juan Diego. No, y el link es de Teletica, curiosamente. Vea, aquí hay algo muy interesante. La pregunta, que por supuesto son preguntas convenidas de don Álvaro, podemos hablar en otra ocasión, lo conozco muy bien. ¿Trabajó con usted? No, me lo puso Ignacio en la campaña del 2018. Y trabajó conmigo. Es el mismo periodista que se vino y tomó todo el tema mío. Yo lo digo, vamos a ver, trabajó conmigo y también trabajó conmigo con permiso de Ignacio. Después entendí un montón de cosas, como por ejemplo, Jerry,
cuando no fuimos a la silla vacía con Alexis. ¿Se acuerda, don Juan Diego? ¿Se acuerda? Claro que usted entendió que nunca fue... Yo entre más conozco... Nunca fue una mala jugada mía, y usted lo sabe. No. Nunca. Yo lo sé. Yo sé cómo se hablaban, yo sé lo que sucedió. Sí. Pero vea qué curioso. La pregunta es si el presidente está... influyendo en los testigos o amenazándolos para que haya otro motivo para detenerlo. Y en ese tiempo ni siquiera había acusación. O sea, el nivel de propaganda sucia, donde la prensa canalla de la corte y la prensa canalla de la calle están absolutamente confabuladas. Conectados. Veamos el video. Veamos el video, porque esto es así de sencillo como usted lo está exponiendo, don Juan Diego. Más claro no canta un gallo. Véamosla. Explica un poco acerca de la presentación de esta acusación que hace usted contra el presidente. Bueno, la semana pasada terminamos una investigación. En la misma se decidió por parte de la Fiscalía General que había mérito para presentar una acusación, y esa fue la que hoy presentamos como parte del trámite, en este caso ante la Secretaría de la Corte. Esa acusación también es contra el actual ministro de Cultura, ¿no? Sí, efectivamente, se acusa al señor presidente y al actual ministro de Cultura, Rodríguez Vives. ¿Hay alguna intromisión por parte del presidente luego de que trascienden unos videos en un restaurante donde él encara al principal testigo de esta causa? Bueno, eso tenemos todavía que analizarlo. Presumimos que no tenía que ver con estos hechos, pero por ser el video mucho antes de la acusación, pero podría estar relacionado. Sí, ¿ustedes van a investigar esa parte? Entonces, sí, exactamente. ¿Cuál es el procedimiento ahora? Bueno, se presentó la acusación, en este caso a la Secretaría de la Corte. Ellos analizan, en este caso la Sala Tercera analizará si el hecho constituye delito o si no constituye delito, es parte de la formalidad. Y posteriormente, si ellos consideran que existe delito, como la Fiscalía lo está solicitando, lo van a enviar a la Asamblea Legislativa para que sean ellos que decidan al final de cuentas si levantan el fuero, en este caso a los acusados. Don Carlos, ¿nos puede hacer una descripción brevemente del caso, de lo que se está investigando, por favor? De eso no le puedo dar detalles. Pero sí de manera general, por se favor. Investiga, en este caso, el delito de concusión, y que se dio una dádiva o un beneficio indebido a una tercera persona por $32,000 de un contrato que aproximadamente era de $405,000. Esa dádiva de $32,000 fue en el caso para ese sujeto conocido como Choreco. Sí, señor. Y un contrato con opción de compra para una vivienda, es lo que conocemos. La dádiva se utilizó para ese contrato, en el cual figuraba como suscriptor una persona de apellidos Cruz Sarabanga. Don Carlos, el comunicado oficial del Ministerio Público dice que se está utilizando la figura de testigo de la corona. Le agradecemos si nos puede explicar qué es, cómo se aplica y por qué en este caso el señor Bulgarelli tiene esa posibilidad. Sí, en este caso, por parte de la Fiscalía se le aplicó un criterio de oportunidad de conformidad con el artículo 22, inciso B del Código Procesal Penal, a don Cristian Bulgarelli. Él va a declarar como testigo de la corona, como se conoce popularmente, en esta causa, y va a describir toda la acción y cómo fue que se desarrollaron los hechos que se investigan. ¿Él no sería acusado entonces? Si cumple con lo pactado, porque para eso se firma un contrato, no sería acusado. A él se le va a solicitar la suspensión del procedimiento hasta que este otro procedimiento, el principal, quede firme. Don Carlos, ¿quién fue el que aportó el dinero para ese contrato de alquiler con opción de compra en beneficio de Cruz? Lo aportó Cristian Bulgarelli como parte de la obligación que él recibió, en este caso de los imputados, de que tenía que beneficiar en este caso a don Federico Cruz, y él tuvo que hacer el depósito a la cuenta de una tercera persona para la suscripción del contrato. ¿Y a petición de algún funcionario público? Sí, exactamente, de los funcionarios acusados. ¿De los dos funcionarios? Bueno, de un funcionario acusado. El de más alto nivel. Don Carlos, ¿qué valor probatorio tienen en esta causa unos audios que entendemos que ya la Fiscalía pues tiene posesión de ellos? Bueno, eso es lo que le explicaba ahora
en este caso su compañero, eso nosotros los vamos a analizar para poder determinar si esas amenazas que en este caso sufrió don Cristian Bulgarelli tienen relación con estos hechos, porque de eso todavía no hay certeza. ¿Y las grabaciones de la exministra de Comunicación? Esos audios sí ya fueron secuestrados por el organismo de investigación judicial y son parte de la prueba ofrecida en este proceso. Claro, aparte de los audios, ¿ha habido alguna otra diligencia recientemente que se vaya a aportar a la investigación? ¿Alguna diligencia reciente que tuvimos este año que ustedes pudieran recopilar? Bueno, como parte de la investigación, en esto obviamente nos colabora el organismo de investigación judicial. Ya se secuestraron esos audios en donde de alguna manera hay una planeación de estos hechos y se piden unos cariñitos o unas recompensas, y eso es parte del fundamento de nuestra acusación. Muchas gracias. Don Juan Diego, sus reacciones. El artículo 355 del Código Penal establece el delito de concusión y tiene cárcel de 2 a 8 años. El funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente para sí o para un tercero un bien o un beneficio patrimonial. Aquí es muy interesante saber por qué es que se firma el contrato con el testigo de la corona si un hijo del señor Cruz trabaja en la agencia de publicidad del testigo de la corona. ¿Cómo operó todo eso? Y también sería interesante analizar las comparecencias del testigo de la corona cuando salió con su nueva versión en la comisión legislativa. La historia tiene casos como estos y curiosamente también la sangre italiana desde el Imperio Romano, cuando Brutus acabó con César, parece que ha llegado hasta Costa Rica. Bueno, y agregarle algo más, don Juan Diego. A mí sí. Bueno, por favor, usted está deseoso. Menos importante que el resto de nosotros. Me pongo de tercero. Que a mí sí me preocupa muchísimo, es el clima social que todo esto está desatando ya en la población, en la opinión pública. Honestamente lo digo, me preocupa mucho todas las circunstancias que pueden ir apareciendo en el camino de ahora en adelante. Me parece que esto marca un antes y un después en toda la situación que hay de polarización política en el país. Señores, lo que está pasando no lo habíamos visto en los últimos 70 años. O sea, esto llega a los niveles de 48, en su opinión. 7 años después nací yo, pero papá me contaba las historias. Aquí el país está ante una situación crucial, vital para la democracia, vital para que los costarricenses entiendan bien cómo funciona la Corte Suprema de Justicia, por qué hay un 95% de impunidad en todos los casos de este país, por qué los grandes delitos de cuello blanco no tienen sentencias en un 95%. Y un dato de la semana pasada, un magistrado reveló en Corte Plena que el 95% de los casos en la inspección judicial también quedan impunes. Vea qué curioso. Y aquí cuando uno escucha que todo el gran delito de concusión es por $35,000 que le dieron al señor Cruz para que se comprara una casa, eso es lo que dicen que es el gran delito. ¿Cuántos millones fue el hueco de Luis Guillermo? ¿Y cuánto vale el daño que le hizo Carlos Alvarado con la UPAD? Ahora, el gran delito cometido por el presidente, si es que hay delito, repito, es por $35,000. Yo no había oído que era esto. Yo no sabía que esa era la suma. O sea, por $35,000
la Corte Suprema de Justicia va a lanzar a la sociedad civil costarricense a una conflagración. Dios mío, ¿qué les está pasando? Volvimos otra vez a 1789. ¿Será que la presidenta de la Sala Cuarta tiene el síndrome de María Antonieta? ¿Será que la Corte cree que nosotros vamos a comer queques y pasteles de justicia y ni siquiera nos dan pan añejo? Y voy a agregarle algo más, don Juan Diego. Vea, si usted pudo prestar atención a los vidrios del Poder Judicial, ahí se reflejaban algunas personas. Vea qué coincidencia. Los medios que estaban ahí estaban entrevistando al fiscal general. Porque a nosotros no nos avisaron. Y a la par estaba la encargada de prensa del bochornoso caso de la Asamblea Legislativa, donde tuvieron a un muchacho de Central Noticias. Correcto. Esa es la misma persona a la cual dijeron que le habían tomado fotos a alguna parte de su cuerpo y detuvieron o retuvieron a un muchacho y lo llevaron arriba. Entonces, si usted puede analizar esto, sale el fiscal con la encargada de prensa, se topa de coincidencia con 3 medios de comunicación, da la entrevista y el mismo Poder Judicial dice, no le doy entrevista a nadie, pero usted puede ver la entrevista que nos hicieron estos 3 medios para que saque sus propias conclusiones. ¿Cómo se llama la obra, Juan Diego? Totalmente. Tatiana, la obra se llama Tatiana. Ahí se ve en el espejo a la colega. Sí, entonces, la comunicadora. No era planeado, pero estaba la encargada de prensa a la par del fiscal. Claro, sí, tiene razón, ya me cayó la peseta. Ahí está, se ve en el espejo. Pero señor, tú a la par su encargado de prensa. Vea la foto que le sacó La Nación a Tatiana con pantalones rojos el día que allanaron el Ministerio de Salud. Vea los programas de Tatiana en la radio y la televisión de la Corte, dando conferencias en Panamá sobre la prensa y los sucesos. Vea cuál es la relación de ella con CR Hoy. Vea cuál es la relación de ella con Teletica. Vea cuál es la relación de ella con La Nación. Vea los pantalones rojos en la foto de portada cuando allanaron el Ministerio de Salud. Véala ahí atrás, vea cómo funciona. Ahí es desde cuándo viene, desde 3 o 4 fiscales anteriores y nadie la toca. Y cuando la prensa, cuando los periodistas acompañan el fiscal o un figura pública, es cuando saben que va a haber prensa y saben que van a dar declaraciones. Al contrario, ella estaría en la oficina haciendo su trabajo. Eso funciona así, muy sencillo, don David. Los periodistas a uno cuando están interesados en X, Y, Z, colocar cierta nota, le dicen, póngase ya en la esquina, ya le llego. Vaya para allá, faltando 10 minutos, yo le pongo un WhatsApp y por ahí vamos a salir. Eso es así, y todos los periodistas lo sabemos. Y Álvaro Sánchez. Desde hace años, a mí me llamaba, yo tuve comunicación con el fiscal general cuando iban a detener a don Miguel Ángel Rodríguez. Sí, pero y a la prensa nos decían, ya, ahí no, ahora muévanse para el otro lado porque el avión va a llegar ahí y ahí vamos a sacar y viene esposado. Era el show. Álvaro Sánchez ha caído tanto que hace guardia. Sí, el periodista que no es un mentiroso, se lo digo en la cara a quien sea, a cualquier periodista. Álvaro Sánchez ha caído tanto que hace guardia en la mañana en el Poder Judicial, con nada que hacer que esperar que salga alguien, por aquello que sale alguna nota. Ahora, no, es coordinado. Es las figuras que estaban ahí, son personas que sabían antes. Jerry, pregunta, ¿invitaron a televisión a situación de mañana? Revisando la agenda, esto no estaba en la agenda. Ok, pero digamos, no estaba en la agenda oficial. Figuras de peso que tomen temas mediáticos como como Álvaro Sánchez, sí sabía. La Nación estaba, y Televisión estaba. No avisaron. Perdón, no estaba La Nación. Yo quería agregar algo. Y otros medios más. Perdón mi ignorancia, don Juan Diego, pero nuevamente, perdón mi ignorancia. ¿Es correcto que el fiscal general le diga a los medios de comunicación, mire, estamos negociando que si el
el testigo de la corona nos dice lo que ocupamos, lo vamos a eximir de la causa penal. Eso fue lo que dijo el fiscal. Depende, en unos casos aplica el artículo 295 del Código Penal y en otros no. Por eso está diciendo, si él nos ayuda, yo lo premio diciéndole, usted ya no tiene pecado. Lo libro de sus pecados, yo lo acompañe para la casa. Voy con un ejemplo más allá. Eso es lo que dijo el fiscal ahí. Voy con un ejemplo más allá. Soy el defensor, el abogado contratado por alguien imputado y que va para la cárcel. Y la fiscalía me llega y me dice a mí, a mi cliente, hey, si nos pueden entregar Al Capone o nos pueden entregar X persona, yo diría a mi cliente, no tiene cómo tirar bajo el bus del sujeto que realmente quiere en el fondo de eso. En lugar de decir, ay, sí, lo puede vincular, déle firma, y si usted vincula y cumpla con el contrato de vincular el sujeto que está en la mira, le soltamos. Y no te acusamos. Pero mi pregunta para Juan Diego. Cualquier defensor diría, busca cómo enredarlo. Perdón, Memo. Sí, pero mi pregunta para Juan Diego. O sea, en mi ignorancia, yo creo que eso no es correcto, o está bien que el fiscal diga incluso su táctica para desarrollar un caso. Ve a don Guillermo y escuche esto que es muy interesante. Es tal la pedagogía civil que al escuchar esas declaraciones, yo lo que digo es, hombre, qué importante que el pueblo sepa que por $35,000 32,000 es menos, 32,000. 32,000. Yo le estaba sumando los honorarios, don David, que es el 10%. El IVA. Qué belleza, animal. Sí, adelante, perdón. $32,000 en eso. Ese es el precio que le han puesto a la paz, a la democracia y a la libertad de este país. Dios mío. Yo nada más, como estamos hablando de italianos y de romanos, yo nada más quiero recordar una frase muy bonita cuando asesinan a Viriato y los mismos romanos dicen, Roma no paga traidores. Estamos hablando de 16 millones de colones para ponerlo en español. 16 millones de colones es el monto que usted refiere, $32,000. Impresionante. ¿Y cuánto fue el hueco fiscal y no ha pasado nada? ¿Y cuánto fue el daño de UPAD? ¿Y cuánto fue Jamber? ¿Y cuánto fueron los otros grandes fraudes? ¿Y cuánto fue eso? ¿Y qué rapidez que tuvo la fiscalía? Era más caro el video del salto al vacío. Era más caro. Claro, pero no solo esto. Pero vea cómo todo está alineado. El viaje a Dominicana en el avioncillo, que fueron seguro a un lugar divino que se llamaba Le Petit Chateau, que era un nightclub nunca visto. No, hombre, ya voy. El caso se desestimó. Ese caso se desestimó. El caso de Figueres, el viaje a Figueres. Sí. Claro, de Figueres pero todo fue declarado secreto. Sí, se desestimó. Y el caso de los 217,000 millones de la caja de este señor que sigue ahí mandando y haciendo lo que le da la gana. Y la factura de Figueres era de $900,000 con Alcatel. Ahí tiene, pero vea, ¿sí? el tema de don Guillermo que se nos quedó. Don Guillermo habla de que se alinean las estrellas. No, se alinea la oscuridad y la luz va a triunfar. Vamos a ver, se va a poner bonito, los palomitos van a estar aquí pero afuera. Se pone muy preocupante. Sí, a mí no me gusta el evidente social. Coordinación, el premio a un imputado previamente, hace año y medio, hace mucho tiempo. Y ahora, por casualidad, en este momento tan clave de entre ayer y lo que viene en mayo y todo es demasiado oportuno que hacen todo esto. Todos los elementos de esto estaban en la mesa desde hace año y medio. Pero hoy el video, la entrevista. Es
No, todo es como está cuadrado. Una orquesta así bien bonito, como que la guitarra está afinada. Todo está cuadradito. Cuando nosotros nos hemos topado al fiscal de casualidad, porque nosotros no lo hemos encontrado de casualidad, en la Asamblea Legislativa, en el auditorio de la Corte, y le hemos preguntado por sus causas, sobre el caso de su novia, todos los beneficios que le dio, sobre el tema de los bitcoins. Artículo 296. La persona que usó su clave para acceder a su cuenta. El hombre sale huyendo. Así es, don Carlos Díaz, usted ha salido huyendo de los micrófonos de televisión. Entonces, a mí con ese cuento otro lado, porque ese cuento uno no se lo cree, uno sabe cómo funciona esto en la relación Poder Judicial, Fiscalía, prensa, medios de comunicación. Uno lo tiene claro. Con la encargada de prensa presente. Sí, uno sabe cómo funciona esto. O sea, a mí que no me van a meter gato por liebre. O sea, uno sabe cómo es que funciona el tema. Entonces, sabe cómo es esa dinámica. A huevo tienen que venir por televisión, Jerry. Entonces, nosotros hablando así, tan calzado, quitado, si van a jugar el mismo toque, hay que ver de alguna forma llevarnos entre las patas. Porque el fiscal no se quedó así, como estaba, bien vestidito, paradito ahí, bien modosito, cuando Televisión lo abordó para abordar temas de interés público en causas relacionadas con su proceder como jerarca de la fiscalía. No, dejó votado a Alejandro Urbina, le dio la espalda, ya vengo y salió huyendo, porque eso fue lo que hizo, fue huir. El fiscal general huyó de las cámaras de televisión. Y más de una vez, y hemos pedido miles de entrevistas, no, y no, siempre es un no. Entonces, el cuentito de la libertad de prensa que se echan, eso es mentira, eso es una mentira, es una falacia. Entonces, la fiscalía no predica con la realidad como debería de predicar. Don Juan Diego, yo pediría que usted le da palabras de esperanza al televidente viendo esto preocupado, porque es preocupante. Yo pienso, don David, que el momento que vivimos lo han vivido muchas sociedades del mundo. Es el momento en donde quienes decretan un concepto propio de institucionalidad, de legalidad, que no es el de la gran mayoría de este país. Esta crisis que está provocando este grupo que ha controlado el país y que ha propalado la corrupción, la impunidad, la injusticia, entre otros, está llegando a su fin. No va a ser como ellos lo tienen planeado. Nosotros tenemos un pueblo, ese pueblo de abril, ese pueblo que recuerda sus gestas de tantos abriles, entre esas la traición también que sufrió en abril de 1842 Braulio Carrillo. Abril no solo es el mes que celebramos los cristianos, es el mes de la patria, el mes de las grandes oportunidades, de las grandes batallas. Yo estoy muy contento. Qué bueno que se quitaron la máscara, qué bueno que se atreven a ponerle precio a la paz y a la democracia por $32,000. Qué bueno que para ellos solo hay 3 medios de comunicación. Qué bueno que van a utilizar la institucionalidad para dar el segundo golpe de Estado que han protagonizado los Arias. Ahí está. Yo quería que viéramos un video, don David, don Memo y bueno, don Juan Diego que nos acompaña vía telefónica, del caso del BCIE en el gobierno de don Oscar Arias. Eso fue el 2006-2010. Se hizo toda una comisión legislativa y quiero que hagamos una nota que precisamente publicó la televisora oficial de la Asamblea Legislativa, que tiene que ver con los fondos que en su momento había recibido el gobierno de don Oscar Arias. Compañeros, ustedes... me imagino que es la misma partida de la cual se está... Exactamente. Sácanos de recuadro y darme en la oreja el audio. Veamos esa nota. Diputados de oposición de la denominada Comisión Arias recomendaron este martes la inhabilitación para ocupar cargos públicos a los exministros Rodrigo Arias y José María Tijerino, así como a la exfiscal Lilian Gómez.
En el informe hecho público hoy en conferencia de prensa, los diputados le piden a Rodrigo Arias ponerse a la orden de las autoridades competentes. Y especialmente en el caso de don Rodrigo Arias, lo estamos instando a que se presente a los tribunales de justicia, a que se ponga las órdenes del Ministerio Público, a que se someta a las indagatorias y a las investigaciones que se requieren en ese proceso judicial para que el mismo avance. Los diputados investigaron por 3 meses si el exministro Arias influyó para suspender una indagación en su contra, como parte de una investigación por el manejo de $2 millones donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica. En las conclusiones del informe final, los diputados destacan severas contradicciones entre las versiones bajo juramento de los exministros Arias y Tijerino, así como incongruencias entre la exfiscal Gómez y el actual fiscal Jorge Chavarría. Pudimos determinar, sin lugar a ninguna duda, que don Rodrigo Arias y don José María Tijerino le dieron versiones contrarias en ambos casos bajo la gravedad de la fe del juramento a esta comisión legislativa. Ocurrió lo mismo con declaraciones de la señora fiscala interina doña Lilian Gómez y don Jorge Chavarría. Doña Lilian Gómez nos dice en su declaración, repito, bajo la fe del juramento, que don Jorge Chavarría le solicitó suspender la declaración del imputado, y así está consignado en las actas. Y aquí hay un correo electrónico donde se señala exactamente lo mismo. Para los diputados de oposición, actos como este dañan la institucionalidad del país. Aquí hay una serie de circunstancias que, como lo dije al inicio de mi intervención, será el Ministerio Público quien determine, quien califique, quien tipifique y quien así haga el procedimiento judicial correspondiente. Pero sin embargo, todos estos elementos es importante que los manifestemos, que los pongamos sobre la mesa de discusión, porque dejan un gran sinsabor y no es el deseo de afectar el buen nombre de ninguna persona, pero sí es el deseo de que nuestro sistema democrático se fortalezca. Según el diputado social cristiano Rodolfo Sotomayor, el remanente que por casi $400.000 que queda de los fondos del BCIE deberían utilizarse para fortalecer la seguridad ciudadana. Existió un préstamo del BCIE por $2 millones, de los cuales hay un remanente de aproximadamente $400.000. Esos $400.000 que están ahí, esta comisión ha llegado a la conclusión de que debe ser utilizado para el Ministerio de Seguridad en la compra y adquisición de equipo, patrullas, motocicletas, implementos que brinden mejoramiento de la seguridad ciudadana. Por su parte, José María Villalta, quien no fue miembro de la comisión, pero tuvo una participación activa, resaltó que se hizo un excelente trabajo. Independientemente de lo que decidan los tribunales de justicia sobre la responsabilidad penal, en este caso, nosotros estamos encontrando una responsabilidad ética, una responsabilidad política de los funcionarios que participaron en este caso, especialmente del señor Rodrigo Arias, quien valiéndose del poder que ocupó en este país como ministro de la presidencia, ejerció influencias indebidas sobre funcionarios públicos para obtener beneficios personales. Le tocará a los tribunales de justicia tipificar esta conducta. Muchos creemos que constituye una conducta delictiva también en lo penal. Ese informe pasará ahora a conocimiento del plenario legislativo. Pensamientos son, bueno, es un antecedente, no, era un antecedente que yo quería mostrar porque en ese momento también con el mismo tema del BCIE, los $2 millones que otorga el BCIE a cada país miembro que lo entrega como donación, en ese entonces tuvo un escándalo. Recuerdo que también hubo una solicitud expresa, incluso la fiscalía abrió una causa contra Rodrigo Arias y al final terminó en nada. Es así. Es así. Necesitamos un fiscal como Carlos Arias de vuelta. Sí, don Carlos fue un excelente fiscal. Yo lo que creo, don David, es que esto también es otro síntoma
de la importancia de sacar al Ministerio Público, al organismo de investigación judicial y a la Sala Cuarta del Poder Judicial. Nosotros tenemos un mega poder judicial que ha roto el equilibrio de los tres poderes de la República, que se ha convertido en un leviatán y ahora lo vamos a ver funcionando con toda su ira, con toda su fuerza, haciendo que la patria entre en una crisis pavorosa por $32,000, independientemente de que al final haya o no haya un delito, cosa que yo no creo. Es muy grave lo que está pasando y este no va a ser el único caso. Recuerde que la Fiscalía anunció 2. En pocos días entrará el segundo para que se vaya en combo y ahí se va un vicepresidente. Vamos a ver qué le montan a la vicepresidenta para que el sueño de Rodrigo Arias de ser por lo menos 6 meses presidente de Costa Rica se cumpla. Wow. Bueno, don Juan Diego, hemos robado mucho tiempo su participación. Pero gracias, de verdad gracias, porque fue muy interesante la conversación. No, el agradecido soy yo.